Muy buenas tardes, mi nombre es David Ricardo Benítez López. Pues estamos nuevamente en su programa Justicia para Todos. El día de hoy nos encontramos con un gran amigo del programa, el magistrado Fernando Rangel, una persona que enamora con su concepto en la ciencia del derecho y que, bueno, siempre nos tiene las mejores opiniones para enriquecer este programa. También nos acompaña el maestro Roberto Villaseñor, quien es presidente del Consejo Nacional de Organizaciones y también vicepresidente de la CONCAM. Y el día de hoy nos va a hablar un poco de lo que está aconteciendo con el tema de la reforma al Poder Judicial y de los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues bueno, sin más, cedo el uso de la voz al maestro Roberto Gracias, Villaseñor. Ricardo, por el privilegio de estar contigo y compartiendo con el magistrado en torno a esta reflexión importante. Primera vez que estamos gobernados por una mujer y finalmente viendo que la mujer que está al frente del gobierno de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está haciendo un buen papel. Es una mujer preparada, una mujer con un doctorado y con muchos estudios científicos, matemáticos, en fin, pero sobre todo con grandes convicciones sociales. Una gran luchadora social, desde nos tocó coincidir en la universidad, ella luchando por el no cobro de las cuotas universitarias, organizaron y finalmente ella se fue a estudiar su maestría a Estados Unidos y finalmente ver cómo fue creciendo en torno a este movimiento social de universitarios que le permitieron en su momento pues ser secretaria del Medio Ambiente, de Medio Ambiente y Vivienda, era Desarrollo Urbano y Vivienda, hace 30 años, por decirlo así, por poner una cantidad de años. Y bueno, finalmente ver que se desarrolló bien, fue alcaldesa de Tlalpan, en aquel entonces jefa delegacional, y posteriormente pues siguió trabajando como secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de López Obrador y enseguida pues ya finalmente jefa de gobierno de esta ciudad. Y bueno, una mujer seria, comprometida, responsable con lo que está haciendo, y cada día veo que más experimentada en sus conductas, en su carácter. ¿Por qué? Porque no es una persona... Es una persona que entiende el servicio público y entiende la vida política y entiende también los compromisos con la sociedad. Ella viene de una familia que vino pues prácticamente de migrantes de Europa a México y finalmente recibieron la oportunidad y ellos aportaron su preparación para ser empresarios y ser científicos. Su madre es científica también, su padre era científico y finalmente creo que esto le permitió desarrollar un carácter y una visión de compromiso con la patria. Yo veo que se vinculó con mucha gente que venían del movimiento, hijos del movimiento del 68. Eso, por ejemplo, Lauretzel del Castillo, hija de un personaje muy importante que pues el día de ayer estaba yo observando cómo fueron haciendo sinergia desde los 60, 70, los 80 y decía, ella siendo ya senadora, pues cómo señalaba que en Lecumberri, estando su papá, Heberto Castillo, en la cárcel, había un letrero muy grande que decía, un grafiti que decía, que en este lugar donde reina la tristeza no es producto de la injusticia, sino producto de la pobreza. Ese impactante reflexión es la que vivieron ellos que iban a las cárceles a visitar a los dirigentes del 68 y que hoy la están plasmando. ¿Por qué? Porque finalmente, pues de alguna manera en México hemos vivido con cierta armonía, tranquilidad, equilibrio y finalmente los movimientos sociales fueron impactando, pero fueron evolucionando a un grado de ser progresistas. Todos ellos pertenecían a un movimiento que conjugando esfuerzos con los hijos de los españoles que llegaron en el 38, en donde estaba Martí Batres, por ejemplo, todos ellos eran hijos de científicos, de estudiosos del derecho, de estudiosos de la filosofía, que vinieron, que eran republicanos y que finalmente fueron conformando entre todos una conciencia colectiva que hoy le llaman de alguna manera
la conciencia ciudadana, la conciencia, ¿sí? Que finalmente esto les da una actitud distinta ante la vida. Nosotros yo provengo de Guadalajara y también me vine a la Facultad de Derecho de la UNAM junto con otros 50 compañeros. Hemos ido viendo la evolución, cómo ellos caminaban por un lado y nosotros por el otro. Éramos muy institucionales y de la Facultad de Derecho de la UNAM salían casi todos los presidentes, hasta que de repente llega Carlos Salinas y llega el grupo de los economistas y bloquean para siempre a los abogados de la UNAM. Pero finalmente sigue la efervescencia universitaria, la efervescencia del pensamiento, y ellos no paran. Ellos hacen ciertos bloqueos en la universidad, hacen ciertos paros, y pues nosotros no entendíamos bien este tema, porque nosotros veíamos el mundo distinto. Sin embargo, el Poder Judicial también fue desarrollándose de una manera muy especial, de tal manera que pues se bebía con mucha tranquilidad el orden y la justicia, hasta que de repente, pues en fin, la corrupción llegó con los economistas de manera muy grotesca, o sea, debo de decirlo. ¿Por qué? Porque eran los nietos de los cachorros de la revolución, que no tenían la conciencia social, política, humanista, democrática, que la Constitución mexicana surgió a partir de la Convención de Aguascalientes, después de la Revolución Mexicana. Ciertos sectores de la sociedad fueron evolucionando y otros se quedaron estáticos, y prácticamente todos los que armaron la Constitución y que fueron en el Poder Judicial sobre todo, pues fue evolucionando con mayor tranquilidad y fueron haciendo un colectivo espiritual, emocional, intelectual, de un sector muy especial, y obviamente pues conjuntamente con los de la administración pública, que ya no hacían gran labor a favor de la sociedad, pues seguían todavía evolucionando estos movimientos, de tal manera que la sociedad, cuando vemos que hay 60 millones de mexicanos en Estados Unidos, 30 nacidos allá, 30 que fueron emigrando y 140 millones de mexicanos en este país, tenemos un país de 200 millones de mexicanos, de los cuales 60 son producto realmente de la injusticia. Tuvieron que ir a buscar empleo porque este país no les pudo dar un empleo digno, bien remunerado y socialmente útil, como señala el numeral 123 constitucional. Entonces, estos desequilibrios tan profundos fueron generando que la sociedad en su conjunto viera pues que había un culpable, y le echaron la culpa finalmente a la administración pública, a un grupo de economistas, un grupo de tecnócratas que se sumaron y que finalmente el Poder Judicial, que era ajeno totalmente a expresarse políticamente, sino simplemente se manejaban, y luego se generaron muchos conceptos de corrupción en ambos sectores. Yo no quiero decir que en el Poder Legislativo no haya habido. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo era producto de lo que impusiera el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, desde el 17, desde la Convención de Aguascalientes, dejaron que la preeminencia del Poder Ejecutivo fuera por encima de todo, y no se ha acabado. Sigue el Poder Ejecutivo por encima del Poder Legislativo y ahora sobreponiéndose sobre el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque finalmente no se han hablado. Los últimos 6 años de bloqueo a las decisiones que tomó la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador generó un acto de violencia y de recriminación entre ambos poderes, y creo que llega el momento en el que, pues no sé si como fruto y producto de la injusticia, fruto y producto de se puede decir, de una contienda entre poderes, pues se surge este movimiento en donde se inculpa al Poder Judicial de muchas partes de la injusticia de este país. Sin embargo, todos somos corresponsables, todos, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la sociedad en su conjunto. Todos formamos un Estado. El Estado somos todos. Es una entidad pública que implica a la sociedad en un territorio con una lengua y con unas leyes. Ese es el Estado. Y la nación, pues, es un poco más cultural, emocional. Sin embargo, creo que a donde llegamos, en el momento en el que llega una mujer, se hace una mega revolución, no se presta tan fácil, no lo aceptan el sector empresarial, que estaba muy vinculado al Poder Ejecutivo, empiezan las luchas entre poderes, y pues ya vemos que Claudia Sheinbaum en este momento ha levantado
la mano y que finalmente ha estado siendo apoyada por el pueblo. ¿Por qué? Porque finalmente ella tiene como filosofía amar al pueblo. Y eso lo dice con gran convicción. Y acabamos de ver este domingo su evento conmemorativo de los 100 días. Y estos 100 días nos indican que finalmente ha ido avanzando y de alguna manera tiene el reconocimiento de propios y de extraños. Yo veo con el producto que ayer se hizo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde presentaron el Plan México y donde vinieron empresarios de todo el país, pues verdaderamente que de alguna manera va avanzando sus compromisos y que está llevando un terreno de mayor cordialidad y respeto entre todos. Y yo creo que va avanzando bien. La presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo con sus 100 compromisos. Podríamos enunciarlo mucho tiempo, pero finalmente creo que quisiera escuchar su punto de vista y no seguir hablando para que verdaderamente enriquezcamos esta visión. Bueno, pues con el punto de vista del magistrado Fernando Rangel regresamos. Ahorita vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos. Me gustaría preguntarle, magistrado, ¿qué opina usted del Plan México que nos acaban de presentar nuestra presidenta? Bueno, como premisa me parece, escuchando en el bloque anterior a nuestro invitado, me parece que la premisa de la que tenemos que partir es que le vaya bien a México, evidentemente, más allá de convicciones políticas o de posturas personales. Creo que la premisa de todo ciudadano responsable es que le vaya bien a México. ¿Por qué? Porque México efectivamente somos todos y todas quienes habitamos aquí, con independencia incluso a veces de la nacionalidad, porque tenemos una comunidad inmigrante muy importante. La misma presidenta es producto de una comunidad de inmigrantes. Entonces, esa yo creo que tendría que ser la premisa. Y bajo esta circunstancia, a mí me llama mucho la atención este Plan México, que surge con motivo de estos primeros 100 días de gobierno. Entonces, la inquietud que a mí me surge, porque incluso se dice en alguna de las partes de la presentación que se retoma. Entonces, ¿cuáles son las premisas que hacen que se retome este Plan México y en esta versión remasterizada, por así decirlo, o ya con una evolución importante acorde a la situación social, legal y política que estamos viviendo? ¿Qué esperamos o cuáles son los puntos básicos de este Plan México y qué esperamos en el plano inmediato de él? Pues yo quisiera, si me lo permites, David Ricardo, lo siguiente. En efecto, hoy el día cualquiera de nosotros tiene que voltear a ver el escenario global, en donde ahorita hay 3 grandes poderes fácticos: Estados Unidos controlando la economía y con un ejército muy poderoso de 35 o 40 millones de soldados y armas nucleares, y con el control económico. Por el otro lado, China, que está creciendo cada vez más y con gran armamento y con más de 100 millones de soldados ahorita. Y Rusia, que no se deja, y Rusia que finalmente está avanzando y que finalmente está en un momento muy difícil de controversia, sobre todo porque pues se supone que ya habíamos rebasado en los 80s o en los 70s el tema de la guerra nuclear y se revivió en estos días pasados. En estos días pasados advirtió Vladimir Putin que cuando menos se dieran cuenta ya no se iban a dar cuenta de que existían. ¿Por qué? Porque tiene más de 6,000 ojivas nucleares Rusia y distribuidas en muchas partes del mundo. Y este tema nos hace meditar en que hoy por hoy tenemos un escenario más complejo, global, pero además de global, tenemos un escenario en donde vivimos en un país con muchas sinergias con los Estados Unidos, con un presidente que viene a presentarse el día 20, que está amenazando con quedarse con Groenlandia, Panamá, a la fuerza, con Panamá, con Venezuela, con el petróleo de Venezuela. No le interesa la cultura ni la ideología, como dijo el magistrado. Les interesa el dinero, el poder y sobre todo su visión petrolera. ¿Por qué? Nuestro mundo hoy en día
Yo vengo oyendo cómo la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, están haciendo grandes esfuerzos para que sus alumnos hablen inglés, tengan licenciaturas y maestrías y sean líderes globales. O sea, la verdad, no me tocó ver eso en mi generación. Estoy viendo que están trabajando en el concurso y en la competición tremenda. El mundo es distinto totalmente. Entonces, hoy en día, cualquier decisión que tomen, tienen que tomarla con una gente de mentalidad avanzada, como la presidenta, la verdad, y todos juntos, porque no hay de otra. Los empresarios, imagínense cómo van a perder dinero si nos cierran las fronteras o nos suben los aranceles. Tenemos que estar todos unidos, porque el escenario que nos presenta Donald Trump no es un escenario promisorio, pero el que nos plantea Rusia o el que nos plantea China tampoco. O sea, realmente necesitamos crecer como nación y poder exportar no solo a Estados Unidos, ir pensando en exportar a Europa, exportar a Asia y exportar también a Rusia, ¿por qué no? Definitivamente nuestro mundo es totalmente distinto y todos los días oigo, el día de ayer me entrevisté con unos personajes que le están entregando productos a la Sedena, que producen en Arabia Saudita, en Dubái, y que traen toda la maquinaria de Corea, de Kia, aquí a México. Entonces, así como que vemos que el escenario en el que veíamos este mundo es totalmente distinto, ¿sí? Hagan de cuenta que me siento como si viviera... ¿Dónde vives tú, David Ricardo? En Metepec, San Mateo Tenco. En San Mateo Tenco, o sea, así me sentía yo cuando tendría 18 o 25 años, vivir tan tranquilo, tan armonioso. Y hoy en día vivimos en un mundo globalizado, lleno de competencia en todos los sentidos y amenazado por la paz mundial. Entonces hoy en día necesitamos estar unidos y bueno, si tenemos una lideresa como ella, que tiene una visión como la que tiene, creo que tenemos que ir caminando. No nos queda de otra más que caminar juntos. Y todavía a mí me duele mucho escuchar a quienes viven en el pasado, peleando, aventando enojo, veneno, odio contra la presidenta o contra lo que vaya a ser la cuarta transformación. Yo creo que ella ya rebasó ese tema de la cuarta transformación. Ella habla del respeto que tiene por Andrés Manuel López Obrador, pero también entiende lo que está enfrentando. Y en ese momento vamos a tener que estar unidos los universitarios, los mexicanos, los empresarios, los migrantes de Estados Unidos, que significan 70,000 millones de dólares al año. O sea, imagínense, si lo vamos viendo todo es un engranaje que le permite a la nación caminar, y yo creo que vamos en este momento del Plan México, no queda de otra más que ir integrando y desarrollándolo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque todavía en este mes se supone que van a integrar el Plan Nacional de Desarrollo, van a hacer entrevistas en todo el país, y nosotros estamos en espera de hacia dónde vamos a caminar, pero finalmente tenemos que estar caminando. Y ese tema, el Plan México, me gustó mucho ver la actitud de los empresarios. Desde hace 20 días, un mes, que estuvieron reunidos un grupo de empresarios para enfrentar los ataques de Donald Trump. Estuvieron en la mañanera, no me acuerdo, con una joven empresaria que los encabeza, y que finalmente ahora con este Plan México quiere decir que están consolidando esa alianza. Y ahora no nos queda otra más que ir juntos a defendernos, porque hay mucho por hacer y bueno, hay que abrir muchos más espacios de exportación, de productividad y bueno, de entrega a nuestro país y de capacitar a nuestros jóvenes. No hay de otra más que prepararlos como nuevos líderes mundiales. ¿Cómo ves, David? No, pues yo creo que acabas de dar una escenografía muy completa, una radiografía, perdón, muy completa de los retos globales que va a enfrentar el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y como bien decía el magistrado, como premisa, lo principal es que nos ubiquemos en la parte en la que entendamos que si le va bien a la presidenta, nos va bien a todos y a todas. O sea, es importante de que el éxito de este primer acercamiento con motivo de los 100 días, pues que este éxito logre permear a toda la sociedad para que todas y todos seamos beneficiados. Y también es muy importante darnos cuenta de que necesitamos a una persona con visión de Estado, y creo que la tenemos en la persona de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos.
buenas tardes. Estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos. Y bueno, nos acaban de narrar una parte histórica, política, social del México que vamos a vivir en los siguientes años con motivo de, pues, de los retos que implica la globalización, que implica pues los diferentes escenarios políticos, sociales, económicos que hay en los países con los cuales somos asociados y con los cuales, en palabras de nuestro invitado, pues sería bueno también generar un vínculo en aras del crecimiento y desarrollo y bienestar de nuestro país. Una reflexión al respecto, magistrado. ¿Usted de qué manera ve el regreso, por así llamarlo, del presidente Donald Trump? ¿Va a beneficiar a México, al sector global? ¿O lo ve realmente como un reto? ¿O únicamente podría parecer un personaje que hizo sentó las propuestas de campaña con este discurso para poder regresar a la presidencia de Estados Unidos? ¿Realmente a qué estamos enfrentándonos? Bueno, es un personaje, evidentemente, ¿no? Para bien o para mal, finalmente es alguien que hace mucho ruido y que genera muchísima expectativa, pero me parece que una irresponsabilidad sería tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque precisamente el peligro que puede representar para México y para todo el mundo es el hecho de que pueda tomar una decisión con base en un capricho, no en un plan verdaderamente concertado, razonado, con un fin específico. Entonces, no perdamos de vista además que él es un empresario, un gran empresario mundial. Y está rodeado de las personas más ricas del mundo. Efectivamente. Sí. Entonces, en esta toma de poder nuevamente de Estados Unidos y con estas ideas que ha soltado, que algún fin podrán tener más allá de que si se concretan o no se concretan, evidentemente me parece que México lo que no puede hacer es perder de vista lo que vaya haciendo este señor y proponiendo. Y finalmente, bueno, yo en alguna ocasión escuché de expertos, evidentemente, que en este mundo globalizado en el que ya vivimos desde hace algunos años, el mundo apocalíptico que podríamos imaginar no es el que hemos visto en las películas de alguna amenaza zombie o alguna guerra nuclear, no. Realmente el escenario apocalíptico que podríamos nosotros contemplar es precisamente una caída en los mercados de valores, devaluaciones o el hecho de que dejen de existir fuentes de empleo. Esto es, que el poder económico de alguna manera desaparezca de los estados y esto genera entonces sí enfrentamientos sociales por lo más básico. Entonces, me parece que ahora en esta realidad de un mundo globalizado, donde tenemos enfrente un personaje como Trump, el presidente de Estados Unidos, este evento histórico en México, que es la primera mujer presidenta, pues genera un escenario, una expectativa de cómo se va a comportar el vecino del norte hacia nuestra presidenta y evidentemente hacia la población, por un lado. Por otro, me parece que al pertenecer a un mundo globalizado, no podríamos nosotros, como plan económico principal, que no lo digo que sí esté planeado, pero precisamente por la globalización, me parece que no podríamos nosotros depender de un autoconsumo, sino al contrario, buscar ampliar los mercados de México hacia el exterior. Entonces, asumo que en este plan México vienen contempladas todas esas acciones y sobre todo porque en México, en la Ciudad de México y en algunos lugares, hemos observado este fenómeno de la gentrificación, en donde cuestiones plenamente típicas de las culturas mexicanas ahora se han visto con este fenómeno de globalización y gentrificación y han resultado productos interesantes que, bueno, más allá de que nos gusten o no nos gusten, pueden generar oportunidades de mercado hacia el exterior y hacia el propio consumo interno. Entonces, me parece que todo esto lo tiene que estar viendo la clase empresarial y la clase política para hacer frente precisamente ahorita a las propuestas y ocurrencias del futuro presidente de Estados Unidos. Ojalá que sean más ocurrencias y que no sean propuestas reales que lo lleven a tomar acciones puntuales con la finalidad de tratar de conseguir esos espacios o esos objetivos que ha planteado, ¿verdad? Porque
yo no veo de qué manera podría ser sin que realmente existe un movimiento en el cual sean más los perjudicados o seamos más los perjudicados que los beneficiados. Coincido con la palabra por un capricho, por una ocurrencia. Entonces, ojalá y estemos enfrente de un personaje que esta parte haya sido únicamente pues la forma de llegar a un sector de la población de Estados Unidos que le diera los votos que necesitaba para poder regresar a la presidencia y que, bueno, lleve un trato cordial de socios como es con México, con Estados Unidos, y que podamos pues continuar trabajando de la mano, sí, de Estados Unidos, pero también, como comenta este magistrado, pues que también podamos no solo depender de ellos, sino que este abanico de posibilidades siga creciendo para que México continúe creciendo en beneficio de todas y todos. No sé qué opinas, Roberto. Yo quisiera agregar un poco que el escenario de Donald Trump, en efecto, está rodeado de gente, de migrantes como Elon Musk, que vive en California, que está pasando un momento de esos dificilísimos. California, por los vientos de Santana, es imposible entender esto, pero debo de decirlo así, me estoy impactado porque se burlaron de Dios 2 días antes en los Globos, en la edición de películas de los Globos, se burlaron de Dios, que nadie apostaba por Dios y apostaban por los creadores de las películas. Y a los 2 días, Dios demostró que es más poderoso que todas las fuerzas y todas las burlas con esto que está pasando. Elon Musk tiene poder económico. Tiene un poder económico, tiene 25 años menos que Donald Trump, y finalmente es el que le apostó cientos o 500 o 1,000 millones de dólares. Nadie sabe la realidad, pero eso le significó que su fortuna de 500 millones de dólares se fuera a 5,000 y que ahora sus acciones de la empresa global satelital valgan 70,000 millones de dólares. O sea, francamente, muy volátil el tema, pero vamos a ver a corto plazo un Elon Musk trabajando muy fuertemente de la mano de los tejanos. Los tejanos pues atrajeron a muchos gentes como Donald Trump, como Elon Musk, porque no cobran impuestos sobre la renta en el estado de Texas. Es un tema muy atractivo y de liberalismo. Entonces, creo que hay mucho por ver y obviamente es un estado muy complicado que quieren expulsar a muchos mexicanos. Sin embargo, no hay una claridad en el pensamiento, porque el gran problema que ellos tienen es que le abrieron la puerta con el CP1 a los venezolanos, a los nicaragüenses y a los cubanos, a los cuales no quieren muchos norteamericanos, pero finalmente les abrieron las puertas. Y bueno, traen un escenario, una revuelta que yo creo que, entre otras cosas, el resultado que estamos viendo es que ante la respuesta enérgica, seria y responsable que ha dado Claudia Sheinbaum, ya le bajaron de tono. Donald Trump ya no se la pasa todos los días, en la mañana, tarde y noche, atacando a México. Pero hay gente como Elon Musk que está diciendo que va a impulsar y que va a patrocinar la expulsión de California, y ya empezaron desde antier a expulsar masivamente a gente a México. Hay mucho por ver en breve, sin embargo yo creo que también ellos van a tener que estar pendientes de la estabilidad económica, porque el que cierren las puertas a México y nos pongan aranceles muy altos y expulsen a muchos mexicanos, va a generar que los precios suban en Estados Unidos y tengan desequilibrios económicos muy profundos. Pero yo creo que van a tener que nivelar las cosas y bajarle de tono. ¿Por qué? Porque hay enemistades más grandes como las que se están dando ahorita con China. Lo ven como el dragón rojo, el gran enemigo a vencer. Y bueno, realmente habrá que analizarlo muy a fondo, porque China sigue creciendo y creciendo con un sistema mixto de economía social en donde el 80% vive en esclavitud y el 20% son multimillonarios en China. Y bueno,
México está alineado con Estados Unidos, no les hemos permitido nunca ingresar a México, y cualquier simbolismo ahí, como la importación de chácharas que se hace en el centro histórico, ya se les cerró. Y obviamente nosotros estamos alineados con Estados Unidos como mexicanos, y bueno, habrá mucho por hacer y que vamos a tener que entenderlo entre todos, cómo vamos a cambiar y hacer una nueva estrategia en este programa de México, en este Plan México, que definitivamente, junto con el Plan Nacional de Desarrollo, tendrá que ir de la mano y produciendo más y más cada día, y generar la relocalización de todas las empresas que están en Suiza, y digo que están en Asia, que se vengan a México. Aquí les llaman nearshoring. Sin embargo, es la relocalización a nuestro país y a generar empleos dignos, bien remunerados y socialmente útiles, y también ver que los chinos van a tener que instalarse aquí, los europeos también, y ya veo cómo han llegado pues de diferentes países, de Arabia Saudita, de prácticamente Indonesia, acaba de llegar. ¿Para qué? Para apoyar al gobierno de México. Ya están queriendo apoyar, porque es un país lleno de riquezas auríferas, y obviamente queriendo apoyar al país, a México. Y así también los de Arabia Saudita, los gentes de Singapur, las gentes de Dubái, están presentes queriendo invertir en nuestro país. ¿Por qué? Porque se ve el futuro inmediato en el crecimiento de la relocalización de las empresas y generación de empleo, y todos los que vienen acá pues van a tener mucho empleo aquí. Esa es la realidad. Nosotros, López Obrador y nosotros, creíamos que en la franja de Centroamérica íbamos a desarrollar un proyecto alimenticio de la siembra de árboles, pero va a haber la relocalización, va a ser el gran símbolo de estos tiempos. Con esa parte regresamos, vamos a un corte comercial. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos. Magistrado, ¿usted qué opina de esta parte de la relocalización del comercio, del famoso nearshoring? Bueno, no es un área en la que yo sea experto, pero finalmente me parece que es producto precisamente de estas políticas globalizadas que están dando lugar a esta evolución económica en todos los países. Además, me parece que todo este tipo de programa responde de alguna manera a las políticas que la misma presidenta llevó a cabo aquí cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, en donde, bueno, hemos visto una evolución en todos los aspectos, en el aspecto económico, y yo asumo que, bueno, estas personas que traen estos capitales, aún por relocalización o como sea, pues finalmente son oportunidades que México debe de capitalizar para encontrar esas fuentes de empleo que tanto necesita. El tema, por ejemplo, sería ver hasta cierto punto los negocios, las empresas que llegan, qué tan compatibles son con el lugar al que llegan y el mercado que pretenden producir. Asumo que debe de haber esa compatibilidad, porque de otra manera el empresario no se arriesga a traer esos capitales aquí. Sin embargo, bueno, estoy seguro que estamos por ver innovaciones como toda esta globalización nos ha presentado desde hace varios años. Entonces, se asume como una apuesta importante para el crecimiento de la economía en México, abrir las puertas al mundo. O sea, podría parecer una buena apuesta para llegar a ese crecimiento, y como nos decía nuestro invitado, el maestro Villaseñor, pues que exista una mayor fuente de ingresos para los mexicanos, lo cual pues de alguna manera se traduciría en que exista menos gente saliendo del territorio nacional, y de esta forma también tenemos más empleo, más bienestar, y cumplimos con esa parte de cuidar la inmigración, y podríamos tener también contento al presidente de Estados Unidos, ¿no? En esta parte, por lo menos. O sea, suena como algo complejo, pero sí bien pensado, algo que obviamente una visión de Estado, como lo tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo ha de estar maquinando una forma adecuada para que esto se llegue a dar en beneficio de
pues, de México. Ahí si me permiten, yo creo que yo estoy de acuerdo con esto siempre y cuando esto genere un equilibrio con el apoyo a los productores mexicanos. Claro. Insisto, yo decía hace un momento, no podemos depender del autoconsumo, eso me queda perfectamente claro. Tenemos que generar una apertura, pero recíproca, en donde si bien recibimos, lo cierto es que también existan oportunidades de desarrollo interno para el empresario mexicano y de crecimiento también hacia el exterior, porque si México solamente va a recibir y no va a haber esa reciprocidad internacional de estos negocios mexicanos fuera, me parece entonces que estaremos jugando en una cancha inequitativa. Sí, tiene que ser recíproco, o sea, realmente debemos de ser socios. Exacto. Todos debemos ser socios y dar y recibir de una manera equilibrada, equitativa, para que realmente se complemente, vaya, nuestra economía. David, Ricardo, quiero compartirte que, pues yo recuerdo, tú eres mucho más joven que yo y yo soy mayor que el magistrado. Pues me acuerdo que cuando Fox era el presidente se dio esa gran negociación en donde pues iban a venir las grandes empresas de Estados Unidos a México y hablaban de que se diera un salario promedio de $5 por hora y que los chinos llegaron y dijeron $2 y terminaron en $2.50 la hora en promedio y por eso se fueron tantos a China, pero ahora que Donald Trump los está obligando a pagar impuestos en Estados Unidos y a que regresen a Estados Unidos, en promedio el salario en Estados Unidos está entre $10 y $20. O sea, $15 en promedio, y cuando en México si se hace la relocalización de traer esas plantas productivas a México, tendremos un promedio de $5 o $6 por el incremento salarial que se ha hecho. Entonces yo creo que nuestro país va a ser fuente de empleos necesaria, sobre todo que tenemos los países asiáticos y los de Medio Oriente que tienen tanto dinero, quieren venir a invertir a México porque nos ven otra característica. Tenemos unos grandes litorales, más de 11,000 kilómetros de dos océanos, en donde podemos poner mareductos y podemos sembrar muchos alimentos. Este futuro de México también tendrá la oportunidad de generar muchos alimentos y ellos invertir en eso porque no tienen cómo producir alimentos en esos países de Oriente y en esos países de Rusia tampoco, son petroleros, son gaseros, tampoco en el Medio Oriente, pues no tienen alimentos, entonces les interesa mucho y México está en una posición privilegiada para generar grandes extensiones de producción de alimentos. Yo creo que ese es un futuro y todos los expulsados tendrán un buen empleo ahí y todos los que estén calificados, todos nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos, porque ya los tengo yo de 4 años. ¿Por qué? Porque somos una generación distinta. Yo recuerdo que los promedios de edad, alguien decía, en Roma eran de 20 años, de 25 el mayor, y en México teníamos 28 años de edad cuando a principios del siglo pasado. Hoy en día, pues tenemos 60, 70 años de promedio de vida en México. Y bueno, como se va viendo que a futuro vamos a tener la oportunidad de, según se dice, los que hablan de muchos conocimientos de esta materia, que en el 29 o 30, cuando la inteligencia artificial interactúe mucho con la salud, pues vamos a ir inventando cada año un año más de vida en promedio, que quiere decir que a lo mejor las personas van a tener 80 o 90 años de edad en promedio en nuestro país y en el mundo, en la medida en que sigan avanzando los conocimientos científicos y la inteligencia artificial. Pero sobre todo el futuro de México está muy promisorio, sobre todo en la productividad agropecuaria. Y yo creo que vamos a tener un gran futuro en esa materia. Sobre todo tenemos alrededor de todos nuestros océanos, tenemos mucha tierra para sembrar y mucha gente para trabajar. Entonces van a caber mucha gente que nos manden de Estados Unidos, van a tener un trabajo digno, bien remunerado y socialmente útil. Y bueno, no quiero seguir hablando, pero lo principal es que nuestros jóvenes aprendan de esto y los empresarios mexicanos visualicen que ese es un gran territorio, la agroindustria, la agroalimentación, la medicina biológica, toda una serie de cosas que hay en el futuro inmediato y que nuestro país tiene muchas bendiciones,
Yo cuando tenía 18 años decían que México era como el cuerno de la abundancia. Cada día lo veo más como eso. Pues vamos a un corte comercial y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos. Y pues bueno, definitivamente ha sido un programa muy emotivo, muy dinámico, en el que se han tocado varios aspectos y viendo a un México con posibilidades de un futuro importante de cara al reto que representa el nuevo mandatario de Estados Unidos, que bueno, pues es nuestro socio comercial, político y social. Tocabas un punto, Roberto, muy importante en mi manera de ver, que es la inteligencia artificial, lo cual por sí solo pues genera un reto. Magistrado, me gustaría su opinión referente a esos retos que implica en el tema del derecho internacional, tal vez, la inteligencia artificial, de la manera en la que está llegando. Realmente tenemos una legislación que pueda darle sustento a toda la grandeza, majestuosidad de la inteligencia artificial, o cuál es el reto mayor que usted ve desde su campo para poder caminar de la mano de esta herramienta tan maravillosa y tan grande que es la inteligencia artificial. Claro, muchas gracias. Me parece de entrada que lo que tenemos que hacer es comprender cabalmente qué es la inteligencia artificial antes de poder hacer una regulación legal de ese fenómeno. Porque lo vimos, y es que la ciencia y el avance tecnológico ordinariamente se anticipa a la actividad humana legislativa. Lo vimos, por ejemplo, en el tema de pruebas digitales. Pues teníamos documentos digitales mucho antes de que tuviéramos una legislación que nos dijera, oye, ¿qué es un correo electrónico? Oye, ¿qué es un documento escaneado y qué alcance demostrativo le voy a dar? Oye, y muchas cuestiones de este tipo. Entonces, ahora, este tema de la inteligencia artificial me parece que debe de ser una gran herramienta que nos debe de beneficiar como sociedad y también a nivel institucional, pero sin perder de vista dos grandes aspectos que me parecen importantes. El primero, que esto no genere una dependencia de la inteligencia artificial. Insisto, para mí debe de ser una herramienta, no algo de lo que dependa la actividad humana. Dos, tampoco puede ser el pretexto o la ocasión para prescindir de las personas en cargos trascendentes en cualquier actividad gubernamental o privada. Entonces, me parece, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, que la inteligencia artificial tendría que ser una herramienta en donde se provea a la persona que vaya a dictar una sentencia de todos los elementos necesarios que se deban de contemplar según los hechos que se van a juzgar, y que presente quizá una propuesta de solución que necesariamente deba de revisar la persona juzgadora. Porque de lo contrario nos vamos a deshumanizar, sí, y vamos a llegar a decisiones que en un algoritmo matemático pueden ser correctas, pero que no correspondan con la realidad social, por un lado. Por otro, si no hay una adecuada regulación que comprenda cuáles son los alcances y las finalidades de la inteligencia artificial, me parece que lo que puede generar inevitablemente van a ser problemas de derecho de autor. ¿A quién le vamos a atribuir la idea de un texto o de un concepto que produzca la inteligencia artificial? Si es que ese concepto lo está tomando derivado de las lecturas de millones de documentos que tuvo a su alcance y que las puede procesar en un instante para llevar a un texto de algo que yo le pida. Entonces, ¿quién va a ser el autor? Y eso me parece que necesariamente son aspectos los menos que debe de contemplar una legislación que regule adecuadamente. Ahora, ¿tiene que estar regulada adecuadamente la inteligencia artificial? Sí. Pero insisto, para eso me parece que tenemos que tener un equipo multidisciplinario que comprenda cuáles son los fines, los alcances y hasta cierto punto las conveniencias de poner ciertos límites a esta inteligencia artificial. Claro. Roberto. Yo quisiera opinar a ese respecto.
En definitiva, parte de la realidad que nos rebasó, esa es la realidad, parte de lo que ocurre en el Poder Judicial es que se fue acumulando tantos expedientes y tanto, que la justicia no se volvió expedita, ya es imposible, no puedo imaginar, ya prácticamente estamos pasando de la justicia escrita. Hoy acaban de eliminar, como en este fin de año, 30 o 40 juzgados de justicia tradicional escrita y los acumularon a otros juzgados, y obviamente estamos viendo que la justicia digital, la justicia a través de oral, ya tiene que ser mucho más rápida y expedita, pero también nos está rebasando, porque todavía va a venir un momento en el cual ya tribunales como el contencioso administrativo ya están trabajando, pues digamos, dando justicia digital totalmente. Entonces, estamos pasando en una época histórica. Yo quisiera creer que no solo fue la situación de que la justicia no era justa ni expedita, sino que se fue acumulando tantos expedientes, que yo recuerdo que llegas a un juzgado y hay 200,000 expedientes para un secretario, otros 200,000 para otro, y es imposible que el juez pueda leerlos, pueda estudiarlos. Imagínense, y luego nos vamos a las apelaciones con los magistrados y también unos expedientes gigantescos que ¿quién los puede estudiar? Hoy en día ya no nos queda otra más que el derecho que vaya a ser digitalizado y que de alguna manera yo creo que lo que hemos avanzado mucho. Acabamos de estar en un evento importantísimo mundialmente, que es en la toma de protesta de los notarios del Estado de México, que son cerca de 300 yo creo, y lo más interesante que ya les dieron la facultad de ser mediadores judiciales para que tomen calidad de cosa juzgada, porque de lo contrario nos va a rebasar en enorme los volúmenes de demanda de justicia que tenemos en este país. Ya no creo que alcancen ni 300 notarios, ni 100 juzgados civiles, ni 100 penales. Creo que ya tenemos que empezar a la mediación judicial, darle un lugar especial, y los notarios, además de firmar y ganar por firmar, son patentes de rico la de los notarios, tienen que ponerse a trabajar, y creo que ese tema de la mediación judicial va a ser muy pesado para ellos, pero muy importante para la sociedad, y debe de ser en la Ciudad de México también, los notarios, y en todo el país y en todo el mundo, corredores públicos y notarios tengan facultades para mediar judicialmente y concluir, porque definitivamente todos los días la sociedad va creciendo y la economía va potencializándose tanto que hay más conflictos todos los días. Entonces definitivamente el Poder Judicial se va rebasado y nosotros tenemos que encontrarle soluciones. Y uno de los temas es que el derecho digital también tenga mucho que ver con el conocimiento de las sentencias, de las doctrinas, de todos los estudios que se hacen, y creo que hay mucho por hacer todavía en este tema. Creo que los siguientes 10 años del Poder Judicial tendrá que ser adaptarse a la oralidad y al derecho digital. ¿O estoy bien o estoy mal? Bueno, pues el tiempo se nos empieza a agotar. Magistrado, a manera de conclusión de este tema tan importante, en el cual se han tocado varias aristas, ¿verdad? ¿Qué nos podría comentar? Bueno, a manera de conclusión, a mí me parece que, regresando un poco al contexto inicial, a mí me parece que México no tiene que ser necesariamente un producto de una ideología política. Me parece que tiene que ser México producto de la unidad, no de un espíritu patriotero, no, definitivamente no, sino unidos en una coyuntura de buscar el bienestar, pero legítimo, válido entre todos. Y esto solamente lo vamos a poder lograr si eliminamos barreras no solamente sociales, como ha sido de alguna manera la idea primaria de estos gobiernos. No, más allá de eso, me parece que el tema es entender que México es una casa y en ella vivimos todos, y que por necesidad tenemos que llevarnos bien y buscar el beneficio común, sin abusar unos de otros, pero evidentemente tenemos que lograr una sana convivencia entre todos y lograr oportunidades en función de las aptitudes y capacidades de cada quien, sin que esto genere tampoco discriminación de ninguna manera, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni en medio, sino que tengamos un trato
digno hacia todos. Por otro lado, bueno, me quedo con esta inquietud de yo quiero ser positivo, es complicado, quiero pensar que va a ser muy complicada la relación con el vecino país, pero tengo expectativas de que va a ser bueno. En temas de justicia digital me parece que no ha habido una correcta difusión, pero Poder Judicial de la Federación había estado avanzando en ello. El factor humano definitivamente lo hizo muy complicado, pero sí ha habido avances en ese sentido. Maestro Roberto Villaseñor, a manera de conclusión, ¿con pues qué nos podemos la conclusión, quedar? hablando de la justicia para todos en este nombre, yo creo que el futuro inmediato en el ámbito de la justicia es que todos los estudiantes de las carreras de Derecho, Justicia y afines tengan que ser mediadores judiciales para tener como características no solo tener una licenciatura en Derecho, sino ser mediadores judiciales con cierto grado de especialidad. ¿Para qué? Porque no tenemos que quitarle la carga enorme que tiene el Poder Judicial, que hace imposible la solución de los conflictos. Número uno. Número dos, que también nuestros jóvenes empiecen a ser líderes mundiales y empiecen, así como lo están visualizando el Politécnico y la UNAM, tengamos jóvenes que trabajen a futuro dirigiendo las grandes empresas globales. Y tercero, por último, como decía el magistrado, no es ideológico, debe de ser un gran proyecto nacional, un gran proyecto de unidad de los mexicanos y que nos identifiquemos como una patria, no patrioteros, sino como una patria que necesita bienestar para todos. Y esa es la realidad. Nos hace falta muchísimo por entender y hacer. Y bueno, todos los días nos damos cuenta de cosas que acabo de estar en fines del año pasado en las montañas de Guerrero, y me acabo de dar cuenta que había 30 o 40 municipios indígenas autónomos por autodeterminación y que, por ejemplo, el municipio de Potichán, indígena, hablan mixteco y el mixteco es chino. Y todos trabajan en Estados Unidos, en fábricas, en restaurantes chinos, y yo me siento ignorante verdaderamente en darme cuenta que si eso es en una parte de la Sierra de Guerrero, que debe haber muchas partes en México, 80 o 100 mil comunidades que viven todavía ancestralmente, y nosotros no hemos podido empujar estas soluciones que México necesita, y unidos, solo la única forma, sin estar peleando, buscando siempre unidad, respeto, solidaridad y amor al prójimo. Esa es la realidad, porque definitivamente no podemos hacer una lucha ideológica, sino de unidad, de amor, de gozo y de paz para todos los mexicanos. Perfecto, bueno, pues aquí en redes sociales me piden de manera rápida que envíe un saludo Danelli por motivo de sus 15 años hasta Huetao, Michoacán. Un saludo. Y pues bueno, me despido retomando los aspectos importantes que nos han mencionado, que nos han vertido nuestros especialistas del día de hoy, que México somos todos y todos somos México, y que hacemos votos desde Justicia para Todos para que a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le vaya bien en este proyecto, porque sabemos que yéndole bien a este proyecto, yéndole bien a la presidenta de la República, nos va a ir bien a todos. Pues esto fue Justicia para Todos. Mi nombre es David Ricardo Benítez López. Me despido agradeciendo la participación del magistrado Fernando Rangel, del maestro Roberto Villaseñor, a nombre del titular de este espacio, el doctor Héctor Becerra. Esto fue Justicia para Todos.